¿Y si te dijera que en un solo día perdí a mi hija al cielo, a mi esposo con otra mujer y mi dignidad por el monstruo que me dio la vida? Parece demasiado castigo para una sola persona, ¿verdad? Pero la vida no pregunta si podemos soportar antes de desatar la tormenta sobre nosotros. Me llamo Dolores María Guadalupe Santos. Tengo 82 años y aquí en Puebla de Zaragoza todo el mundo me conoce como Doña Lola, la señora que vende talavera en el mercado y siempre tiene un café de olla calentito para los amigos que llegan. Los más jóvenes me llaman Abuela Lola, aunque no sea su abuela de sangre. Dicen que tengo cara de abuela con este cabello blanquito recogido en un chongo suelto y estas manos arrugadas que nunca paran de trabajar. Pocas personas saben lo que me pasó hace 45 años. Es una herida que sangra hasta hoy, aún después de tanto tiempo. Era 1979. Yo tenía 37 años, 2 hijos hermosos, Rigoberto de 12 años y Azucena de 10, y un matrimonio que yo creía que era bueno con Heriberto Méndez, empleado de Telégrafos Nacionales. Vivíamos en una casa sencilla en la colonia La Paz, una casita humilde pero arregladita, con un patiecito donde yo sembraba cilantro, cebollitas y unas flores. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades. Trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica del IMSS cerca de casa. Ganaba poco, pero alcanzaba para completar el sueldo de Heriberto. Azucena era una niña especial, de esas que parecen tener más luz que las otras. Desde chiquita tenía un problema en los riñones. Nació con una condición llamada síndrome nefrótico, que la hacía hincharse de vez en cuando, necesitar medicinas caras y visitas frecuentes al hospital. Aún con todo eso, nunca vi niña más alegre. Tenía una sonrisa que te llegaba al alma, ¿sabes? Y una risa que era pura música. Le encantaba bailar, incluso cuando estaba hinchada, que ni le entraban bien los zapatitos. Daba vueltas por la sala cantando las canciones de José José que sonaban en la radio. Rigoberto, más grande, era su protector. Donde iba Azucena, él iba detrás, cuidándola, vigilándola, haciendo payasadas para que se riera. Ese año, Azucena empezó a empeorar. Los hinchazones se volvían más frecuentes. Las medicinas ya no hacían el mismo efecto. El doctor de la clínica, doctor Erasmo Villalobos, logró canalizarnos con un especialista en el Hospital General. Fue ahí donde recibimos la noticia que cambió todo. Azucena necesitaba un trasplante de riñón. Era un procedimiento caro y riesgoso, más en esa época, pero el doctor dijo que había un programa nuevo del gobierno que podía cubrir los costos. Solo necesitábamos encontrar un donador compatible. Heriberto se hizo la prueba primero. No era compatible. Yo me la hice después. Mi sangre era del mismo tipo, pero los otros exámenes mostraron que no era compatible lo suficiente. Rigoberto era muy chico para donar. Intentamos con mi mamá y mi papá, que vivían en el rancho San José de Gracia. Mi mamá tenía diabetes, no podía ser donadora. Mi papá, bueno, él sí era compatible, pero se negó. Dijo que tenía miedo, que no se iba a abrir todo por la nieta. Fue la primera gran decepción de esa etapa. Entramos en la lista de espera por un donador. Los doctores dijeron que podía tardar, pero que manteniendo el tratamiento riguroso, Azucena tendría oportunidades. Y así seguimos entre esperanza y miedo, contando cada día como una victoria. En la última semana de julio, un domingo por la noche, Azucena empezó a sentirse mal de repente. Fiebre alta, vómito, un dolor que la hacía gritar. Corrimos al hospital más cercano, pero no había nefrólogo de guardia. Nos trasladaron en ambulancia al Hospital General, en el centro de la ciudad. En el camino tuvo una convulsión que me heló el alma. Nunca voy a olvidar su cuerpecito temblando así, sus ojitos volteados, la impotencia que sentí. Cuando llegamos, ya estaba amaneciendo. Los doctores se la llevaron inmediatamente a terapia intensiva. La infección se había extendido rápidamente, atacando lo que quedaba de sus riñones y empezando a comprometer otros órganos. El doctor de guardia, un muchacho joven que parecía muy cansado, dijo que iban a intentar todo, pero que la situación era crítica, que me preparara para lo peor. ¿Cómo se prepara una madre para perder a una hija? Díganme por favor, porque hasta hoy, con casi 82 años encima, todavía no lo sé. Heriberto se había ido a trabajar, dejando a Rigoberto con la vecina. Prometí que le hablaría si había cualquier noticia. Las horas fueron pasando, cada minuto un tormento. Sentada en esa silla dura de la sala de espera, rezaba todas las oraciones que conocía, negociaba con todos los santos, prometía todo lo que podía y lo que no podía a cambio de la vida de mi niña. Como a las 3 de la tarde,
El doctor regresó. No necesitó decir nada. Su cara lo decía todo. Azucena se había ido. Mi estrellita, mi angelito de risitos dorados, ya no estaba en este mundo. Lo que pasa cuando recibes una noticia así es extraño. Primero viene un frío, un vacío, como si alguien te hubiera arrancado las entrañas y dejado solo un hoyo. Después viene un ruido en los oídos, un zumbido que parece que va a durar para siempre. Algunos gritan, otros se desploman. Yo me quedé paralizada. No pude llorar, no pude gritar. Solo me quedé viendo al doctor como si estuviera hablando un idioma extranjero que yo no entendía. ¿Puedo verla? Fue todo lo que logré decir después de un rato. Me llevaron hasta donde estaba. Ya le habían quitado los tubos, limpiado la sangre. Parecía que estaba dormida, los risitos esparcidos en la almohada, la boquita entreabierta como quedaba cuando se quedaba dormida en el sillón después de jugar mucho. Pero no había movimiento, no había el subir y bajar del pechito respirando, solo un silencio que pesaba toneladas. Me senté a su lado, tomé su manita todavía tibia entre las mías. Le canté bajito esa canción de cuna que le gustaba, la misma que le canté el día que nació. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pudieron haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido sentido. Una enfermera apareció amable pero firme, diciendo que necesitaban llevarse el cuerpo. ¿Cuerpo? ¿Qué palabra tan horrible para referirse a mi niña? Mi Azucena. Necesito hablarle a mi esposo, dije pensando en cómo dar la noticia. ¿Cómo se le dice a un padre que su hija se fue? La enfermera me llevó hasta un teléfono en el puesto de enfermería. Le hablé a telégrafos. Pedí hablar con Heriberto. La recepcionista, después de hacerme esperar una eternidad, regresó diciendo que se había salido temprano, que no estaba ahí. Me pareció raro. Heriberto nunca se salía antes del horario. Era metódico, disciplinado, a veces hasta demasiado. Le hablé a la casa. Nadie contestó. Le hablé a la vecina que estaba con Rigoberto. Dijo que no había visto a Heriberto, que Rigoberto estaba bien y jugando con su hijo. Empecé a preocuparme. ¿Y si le había pasado algo a él también? ¿Y si había tenido un accidente camino al hospital? México vivía una época difícil de violencia creciente. Secuestros express. 1000 posibilidades me pasaron por la cabeza. La parte burocrática fue la más cruel. Llenar papeles, decidir sobre el funeral, el ataúd, todo sola, sin Heriberto a mi lado. Una trabajadora social del hospital me ayudó, viendo que estaba completamente perdida. Fue ella quien me sugirió que le hablara a mi mamá al rancho. Doña Refugio, mi mamá, contestó al segundo timbrazo. Cuando le conté, escuché su llanto del otro lado de la línea, un lamento profundo que hacía eco de mi propio dolor no expresado. Prometió que vendría en el primer camión, que estaría conmigo en el velorio. Mi papá, según ella, no podría venir porque tenía la espalda trabada. Una decepción más, pero a esas alturas ni me importó. El cuerpo sería entregado al inicio de la noche. Decidí hacer el velorio en casa, como era costumbre. La funeraria se encargaría de todo. Yo solo necesitaba ir a casa, preparar el espacio y esperar. Esperar por Heriberto, esperar por mi mamá, esperar por el cuerpo de mi niña, que nunca más correría por la casa. Tomé un camión, después otro. El mundo parecía irreal a mi alrededor, la gente siguiendo sus vidas normalmente, mientras la mía acababa de desmoronarse. ¿Cómo podían sonreír, conversar, preocuparse por cosas tan pequeñas cuando mi Azucena se había ido? Llegué a casa como a las 6 de la tarde. La puerta estaba sin llave, lo que era extraño. Pensé que tal vez Heriberto había llegado y se le olvidó cerrar. Entré gritando su nombre, pero no hubo respuesta. La casa se sentía diferente. Había una energía extraña, pesada. En el cuarto, la cama estaba desacomodada, lo que era raro. Yo siempre tendía antes de salir, y Heriberto era aún más meticuloso que yo. Fue entonces que lo vi, sobre la almohada, un cabello largo y güero. Mi cabello siempre fue negro, nunca me lo pinté. Ese cabello no era mío. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, escuché un ruido viniendo del baño. La puerta estaba cerrada, pero se podía oír la regadera prendida y risas. 2 voces, una de ellas sin duda de Heriberto. No sé de dónde saqué fuerzas para abrir esa puerta. Tal vez de la rabia, tal vez del shock, tal vez de la necesidad desesperada de entender qué estaba pasando el día que mi hija había muerto. Ahí estaban, en la regadera, Heriberto y una mujer güera que yo conocía muy bien.
Yareli, la secretaria de la oficina de telégrafos donde él trabajaba. Había venido a casa algunas veces para fiestas de cumpleaños de los niños. Le había dado regalos a Azucena y ahora estaba ahí en los brazos de mi esposo el día que nuestra hija se había ido. Los dos se congelaron al verme. El agua siguió cayendo, pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Heriberto abrió y cerró la boca varias veces, como pez fuera del agua. Yareli trató de cubrirse, resbalándose en la regadera mojada. Recuerdo haber dicho algo, pero no recuerdo qué. Recuerdo la cara de Heriberto cambiando del shock a algo que parecía casi molestia, como si yo estuviera interrumpiendo algo importante. Recuerdo haber salido del baño, de la casa, y caminado sin rumbo por la calle. No sé por cuánto tiempo anduve. Cuando me di cuenta, estaba sentada en una parada de camiones cualquiera, viendo la nada. Una señora preguntó si estaba bien. Debo haber respondido que sí, porque se fue, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Mi hija había muerto. Mi esposo me estaba engañando y yo todavía tenía que encontrar fuerzas para organizar un velorio, cuidar a Rigoberto, seguir adelante de alguna manera. Fue ahí que decidí regresar a la casa de mis papás, al rancho. No inmediatamente, todavía tenía el velorio y el entierro de Azucena por delante, pero después me llevaría a Rigoberto y empezaríamos de nuevo allá, lejos de Heriberto, lejos de los recuerdos, lejos del dolor de la traición que ahora se sumaba al dolor de la pérdida. No sabía en ese momento que lo peor todavía estaba por venir, que la casa de mis papás, que yo veía como refugio, se convertiría en el escenario del tercer golpe de ese día terrible. Un golpe que me haría cuestionar todo, incluso mis ganas de seguir viva. Pero eso, mis queridos que me están viendo ahora, es una parte tan difícil de esta historia que duele mucho al hablar. Si esta historia te tocó el corazón y quieres escuchar el resto, por favor suscríbete a este canal, dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que no está sola en su dolor. En los comentarios, cuéntame de dónde me estás viendo y si tú también has vivido momentos donde la vida te puso a prueba, porque guardar el dolor en silencio nos enferma. Y después de casi medio siglo cargando esta pena, finalmente encontré el valor para hablar. Regresé a casa como quien va a su propio entierro. En mi cabeza pasaba una película de todo lo que había pasado ese día maldito. La carrera al hospital, los doctores con cara seria, el cuerpecito de mi Azucena sin vida y ahora la escena que nunca pensé que vería. Heriberto, el hombre que prometió amarme hasta que la muerte nos separara, en brazos de otra mujer. Lo peor ni siquiera fue verlos juntos. Lo peor fue entender que mientras yo sostenía la mano de nuestra hija, que se despedía de este mundo, él se estaba divirtiendo en nuestra cama. La misma cama donde Azucena se metía las mañanas de domingo, pidiendo que le contáramos cuentos. Entré a casa con el corazón convertido en piedra. Heriberto ya estaba vestido, sentado en la sala con la cabeza entre las manos. La güera había desaparecido, gracias a Dios, porque no sé si habría tenido fuerzas para no arrancarle cada hebra de ese cabello rubio. Lola, ¿puedo explicarte? Empezó, levantando la cabeza cuando me vio. ¿Explicar qué, Heriberto? Que mientras yo estaba en el hospital con nuestra hija muriendo, tú estabas aquí divirtiéndote con la secretaria de telégrafos. Se puso blanco como la cal. Azucena, ¿qué pasó con ella? Murió. La palabra salió seca, áspera, como si hubiera estado atorada en mi garganta por horas. Murió esta mañana a las 3:20 de la tarde y tú no estabas ahí. Ni siquiera contestaste el teléfono cuando le hablé a tu trabajo. Dios mío, Lola. Se levantó, trató de acercarse. Retrocedí, como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. No me toques. Mi voz salió baja, pero con una frialdad que ni sabía que tenía dentro de mí. Nunca más me pongas un dedo encima. Vi lágrimas en sus ojos, lágrimas de verdad, porque a pesar de todo, él quería a Azucena. Pero en ese momento, esas lágrimas solo me dieron asco. ¿Qué derecho tenía de llorar ahora? Van a traer su cuerpo para velarla aquí. Mi mamá viene del rancho. Te vas a quedar aquí calladito, portándote bien, fingiendo que eres un papá decente y un esposo que respeta. Por Rigoberto, que ya perdió a su hermana hoy y no se merece perder al papá el mismo día. Después de que pase todo esto, hablamos. Lola, fue un error terrible. No estaba pensando bien. ¿Un error? Casi me río de lo absurdo que era. Error es equivocarse en la cuenta del súper. Error es olvidarse de recoger a Rigoberto en la escuela. Lo que tú hiciste el día que murió tu hija no tiene nombre, Heriberto. Empezó a llorar de verdad, sollozando como niño. Por un segundo casi sentí lástima. Casi. Pero la imagen de él con esa mujer regresó con fuerza.
sobreponiéndose a cualquier compasión que pudiera surgir. Fui al cuarto de Azucena. Todo estaba como ella lo dejó antes de ir al hospital. La cama con la colcha de las princesas de Disney que tanto insistió para que le compráramos, su osito de peluche tuerto que llamaba Valiente, los dibujos coloridos en las paredes, casi todos de nuestra familia tomados de la mano bajo un sol sonriente, ese cuarto lleno de vida, y ahora su dueña nunca más volvería. Me senté en la camita, abrazando a Valiente contra el pecho. Fue hasta entonces que llegaron las lágrimas. Un llanto silencioso primero, después un llanto que sacudía todo mi cuerpo. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que me ardieron los ojos, hasta que no tuve más lágrimas que derramar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. En algún momento escuché el timbre. Era la funeraria, trayendo el cuerpecito de mi Azucena. Fue ahí que la realidad me pegó con toda la fuerza. Esto no era una pesadilla de la que iba a despertar, era real. Mi hija ya no estaba viva, mi matrimonio ya no existía y yo necesitaba encontrar fuerzas para enfrentar el velorio, el entierro y todo lo que vendría después. La casa pronto se llenó de vecinos, amigos, compañeros de la escuela de Azucena. El ataúd pequeño fue puesto en la sala, rodeado de flores. La gente se turnaba, diciendo palabras de consuelo que ni llegaban a mis oídos. Heriberto se quedó en un rincón, recibiendo abrazos, fingiendo ser el papá destrozado por la pérdida. Rigoberto, mi niño, estaba en shock. No lloraba, no hablaba, solo veía el ataúd de su hermana, como si no entendiera lo que estaba pasando. Mi mamá llegó a medianoche. Nunca voy a olvidar cuando entró por la puerta, los ojos ya rojos de llorar en el camión, los brazos abiertos buscando los míos. Me agarré a ella como si fuera una tabla de salvación en medio de un océano revuelto. Mi hija, repetía, abrazándome fuerte. Nunca había necesitado tanto a mi mamá como en ese momento. Cuando logramos un minuto a solas en la cocina, le conté sobre Heriberto. No pude aguantarme, necesitaba compartir ese dolor con alguien. Ese desgraciado, dijo bajito para que nadie oyera. ¿Cómo pudo hacer eso hoy? Justo hoy. No sé, mamá, no entiendo. No puedo ni verle la cara. ¿Y qué vas a hacer, mija? Me voy a regresar con usted y Rigoberto después de que pase todo esto. No puedo quedarme aquí en esta casa, con este hombre. Apretó mi mano entendiendo sin necesidad de más palabras. El resto de la noche fue un borrón de caras, voces, llanto contenido. El dolor y el cansancio me tenían como adormecida, como si estuviera viendo todo desde afuera de mi propio cuerpo. De vez en cuando sentía la mirada de Heriberto sobre mí, una mezcla de culpa y súplica que yo me empeñaba en ignorar. De madrugada, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, me quedé sola al lado del ataúd de mi niña. Rigoberto finalmente se había dormido en el sillón, agotado de tanto llorar en silencio. Heriberto fumaba en el patio, platicando bajito con un compañero de telégrafos. Mi mamá estaba en la cocina preparando café para los pocos que todavía velaban. Fue cuando noté el celular de Heriberto sobre la mesa. En esa época, el celular era cosa de ricos, pero él había conseguido uno en el trabajo para emergencias. El aparato vibró indicando un mensaje. Sin pensarlo 2 veces, lo agarré y lo abrí. Era ella, Yareli. Perdóname por lo que pasó hoy. Sé que no era el momento. Háblame cuando puedas. Estoy preocupada por ti. La audacia, la falta de vergüenza. Ni una palabra sobre Azucena, sobre la tragedia que había pasado. Solo la preocupación por el amante, por el momento interrumpido. Algo se quebró dentro de mí. No era solo el dolor de la pérdida, ni la humillación de la traición. Era una rabia primitiva, visceral, que me subía por la garganta como ácido. En un impulso, salí de la sala, crucé el patio donde Heriberto platicaba y caminé hacia la calle. «Lola, ¿a dónde vas?», lo escuché gritar confundido. Ni le contesté. Seguí caminando sin rumbo fijo. Eran casi las 4 de la mañana. Las calles estaban solas. Peligroso para una mujer sola, pero no me importaba. Nada podía ser peor de lo que ya estaba viviendo. Terminé llegando al parquecito del barrio. Me senté en una banca, viendo el columpio donde a Azucena le encantaba jugar, pidiendo siempre «más alto, mami, más alto». En ese momento solo quería desaparecer, esfumarme de este mundo que se había vuelto insoportablemente cruel en menos de 24 horas. Fue entonces que vi el celular todavía en mi mano. Sin pensar mucho, marqué el número de Yareli. Contestó al segundo timbrazo, la voz adormilada. «Heriberto, ¿eres tú?» «No, Yareli, soy Dolores». Silencio del otro lado de la línea. Casi se podía escuchar su corazón disparándose. «Dolores, mi hija murió hoy, Yareli». Mi voz salió extrañamente calmada, casi dulce, lo que hacía todo aún más aterrador. «Mi niña de 10 años murió mientras ustedes 2 estaban cogiendo en mi cama».
Dios mío, no sabía. Te juro que no sabía. Ahora ya sabes. ¿Y sabes qué más? Ustedes dos se merecen. Son de la misma calaña. Así que te lo puedes quedar. Solo te pido una cosa. Cuando te vayas a acostar con él en nuestra cama, acuérdate que a la misma hora que ustedes se estaban divirtiendo, yo estaba viendo a mi hija dejar de respirar para siempre. Colgué antes de que pudiera responder y empecé a reír. Una risa histérica, descontrolada, que pronto se volvió llanto otra vez. Me quedé ahí riendo y llorando alternativamente como una loca, hasta que sentí una mano en mi hombro. Era mi mamá. Me había seguido preocupada. Vámonos a casa, mija. Necesitas descansar un poquito. ¿Qué casa, mamá? Esa ya no es mi casa. Entonces vámonos a casa de la vecina Chayo. Dijo que podíamos quedarnos ahí. Te acuestas un rato, descansas antes del entierro. Entierro. La palabra cayó sobre mí como una piedra. En pocas horas pondrían a mi Azucena bajo la tierra. Nunca más vería esa sonrisa. Nunca más escucharía esa risa. Nunca más sentiría su abrazo apretado en mi cuello. Si tú también has vivido una pérdida que cambió tu vida para siempre, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces saber que no estamos solos en el dolor nos ayuda a seguir adelante. El entierro fue tan doloroso como me lo imaginaba. El panteón estaba lleno. Parecía que la mitad del barrio había venido a despedirse de Azucena. Los niños de su escuela vinieron uniformados, cada uno con una flor blanca. La maestra había organizado un homenaje pequeño, donde cada compañerito decía una cualidad de mi niña: buena, alegre, amiga, valiente. Cada palabra era como una puñalada en mi pecho de madre. Cuando empezaron a bajar el ataúd, sentí que las piernas me fallaban. Si no hubiera sido por mi mamá de un lado y la vecina Chayo del otro, creo que me habría caído ahí mismo. Rigoberto se agarró de mi cintura, escondiendo la cara contra mi cuerpo, como si no quisiera ver a su hermana desaparecer en la tierra oscura. Heriberto lloró todo el tiempo, de una manera tan genuina que por un momento sentí una pizca de lástima. Era papá, al fin y al cabo. Por más malo que fuera como esposo, nunca había sido mal padre. Quería a los niños, jugaba con ellos, les contaba cuentos antes de dormir. Pero ese día, ese amor paterno no significaba nada para mí. La traición había envenenado todo. Después del entierro regresamos a casa. La mayoría de la gente se fue. Solo quedaron mi mamá, Chayo y algunas vecinas más cercanas que empezaron a organizar la cocina, lavar las tazas usadas durante el velorio, guardar las comidas que la gente había traído. Heriberto desapareció. No sé para dónde se fue y sinceramente no me importaba. Todo lo que yo quería era bañarme, agarrar algunas ropas mías y de Rigoberto e irme a la casa de mi mamá en San José de Gracia, empezar de nuevo lejos de ese dolor, de esa traición, de esos recuerdos. No sabía en ese momento que Heriberto había ido a buscar a mi papá, que los dos estaban hablando, tramando algo que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. No sabía que el tercer golpe de ese día maldito todavía estaba por venir, más cruel y devastador de lo que podría imaginar. Cuando todas las visitas se fueron, me quedé sola con Rigoberto, que se había dormido agotado en el sillón, y mi mamá, que acomodaba silenciosamente la cocina. La casa tenía ese silencio pesado que solo existe después de que la muerte pasa por un lugar. Un silencio que sofoca, que hace que cada ruidito, una taza golpeando el plato, un pajarito cantando afuera, parezca una ofensa. Voy a bañarme, mamá, dije, arrastrándome hacia el baño. Después arreglo nuestras cosas. Quiero tomar el camión de mañana temprano para el rancho. Mi mamá asintió sin fuerzas ni para hablar. Ella también estaba destrozada. Azucena era su única nieta mujer, la princesita que llenaba de mimos siempre que nos visitaba. El baño fue largo y caliente. Dejé que el agua corriera por mi cuerpo, como si pudiera lavar no solo la mugre, sino el dolor, la rabia, todo lo malo que se había acumulado en menos de 48 horas. Claro que no funcionó. Ningún baño del mundo sería capaz de limpiar esa mancha en el alma. Salí del baño envuelta en la toalla y fui al cuarto por ropa limpia. Abrí el ropero y lo primero que vi fue una camisa de Heriberto. Sin pensar, agarré la prenda y la tiré por la ventana. Después fue un pantalón, otra camisa, toda la ropa de él que pude agarrar. Estaba en medio de ese ritual de purificación cuando escuché que se abría la puerta de enfrente. Pensé que sería Heriberto regresando. Rápidamente me puse una bata y un suéter encima y fui hasta la sala para decirle que lo quería fuera de esa casa esa misma noche. Pero no era mi esposo, era mi papá. Bartolomé Santos, o Don Bartolo como todos le decían, estaba parado en la sala, las manos en los bolsillos del pantalón gastado, el sombrero de palma viejo agarrado entre los dedos. Un hombre de sus 67 años.
años, flaco y encorvado por el trabajo pesado en el campo toda la vida, pero todavía con esa mirada dura que me daba miedo desde la infancia. «Papá, ¿qué está haciendo aquí? Pensé que no podía venir al entierro por la espalda». «Mejoré», respondió seco como siempre. Nunca fue hombre de muchas palabras. «¿Mi mamá está en la cocina?». Asintió y siguió parado ahí, viéndome de una manera extraña que me puso incómoda. Solo entonces me di cuenta de que estaba solo en bata y suéter, el cabello mojado, suelto por los hombros. Me sentí expuesta, vulnerable. «Voy a vestirme bien y ya regreso», murmuré, dándole la espalda y yendo hacia el cuarto. Al pasar por la cocina, vi a mi mamá sentada en la mesa, viendo la nada con una taza de café frío enfrente. Parecía que ni había notado la llegada del marido. «Mamá, llegó mi papá», avisé, extrañándome de toda esa situación. Levantó la cabeza asustada. «¿Tu papá aquí?». El tono de ella me alarmó aún más. «Sí, está en la sala. Dice que la espalda se le compuso». La cara de mi mamá se puso pálida de una manera que nunca había visto antes. Se levantó de un brinco, derramando el café en la mesa. «Dolores, no te quedes sola con él. Espérame». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, escuché la voz de mi papá gritando desde el pasillo. «Refugio, estás ahí. Ven acá». «Ya voy, Bartolo», respondió mi mamá con voz temblorosa. Después, volteándose hacia mí, susurró: «Vete al cuarto. Ciérrate ahí. No salgas hasta que yo te hable». Nada tenía sentido. ¿Por qué mi mamá, siempre tan sumisa con mi papá, ahora prácticamente me estaba dando órdenes? ¿Y por qué no debía quedarme sola con mi propio padre? Confundida, pero obediente como siempre fui hacia el cuarto. No llegué a cerrarme como ella pidió. Parecía demasiado exagerado, aún en ese día de locuras. Me vestí rápidamente con un pantalón y una blusa sencilla. Estaba terminando de secarme el cabello con la toalla, cuando la puerta se abrió sin avisar. Era mi papá otra vez. Mi mamá no estaba con él. «¿Dónde está mi mamá?», pregunté inmediatamente, incómoda. «La mandé a comprar cigarros para mí a la tienda. Quería platicar contigo a solas». Mi estómago se hundió. Había algo siniestro en su voz, en las manos inquietas que no paraban de dar vueltas al sombrero, en la mirada que ahora paseaba por mi cuerpo sin pudor alguno. «¿Platicar de qué, papá? Hoy no es un buen día. Acabo de enterrar a mi hija. Es de eso mismo de lo que quiero hablar». Cerró la puerta detrás de él. El clic de la cerradura sonó como un disparo en el cuarto silencioso. «Tu Heriberto me contó lo que pasó, que lo descubriste con otra». Entonces era eso. Heriberto había buscado a mi papá, probablemente para pedirle que intercediera a su favor, que convenciera a la hija terca de darle otra oportunidad al marido. Típico. «No tengo que platicar de eso, papá. Se acabó. Me voy a regresar con Rigoberto al rancho mañana mismo». Dio un paso hacia mí. Instintivamente retrocedí. «No te vas a ir. Te vas a quedar aquí con tu marido. Mujer separada da de qué hablar. Se vuelve motivo de chismes. Y yo no crié hija para que hablen mal de ella. Con todo respeto, papá, esa decisión es mía. Ya soy adulta. Tengo mi vida». Fue entonces que sonrió. Una sonrisa que nunca había visto antes, que no combinaba con esa cara siempre seria, siempre cerrada. Una sonrisa que me heló la sangre en las venas. «Heriberto me contó que andas muy rebelde, que ya no lo respetas como marido, que andas negándote a las obligaciones de esposa». Sentí que la cara me ardía. ¿Qué exactamente le había dicho Heriberto a mi papá? ¿Qué intimidades de pareja había expuesto ante ese hombre que apenas conocía, que solo veía en las raras visitas que hacíamos al rancho? Eso no es asunto de ustedes. Es entre él y yo. Otro paso hacia mí, otro paso mío hacia atrás, hasta sentir la pared fría en mi espalda. Ya no tenía a dónde ir. Sí, es asunto mío. Hija mía tiene que honrar el nombre de la familia. Tiene que ser mujer como Dios manda. No esas moderneces de ahora. «Papá, por favor, salga de mi cuarto. No tengo cabeza para esta plática ahorita». Soltó el sombrero sobre la cama. Las manos, ahora libres, parecían aún más amenazadoras. «Tu Heriberto me pidió un favor. Me pidió que platicara contigo, que te hiciera entender el lugar de la mujer. Pero las palabras no sirven contigo. Nunca sirvieron. Siempre fuiste muy terca. Lo que pasó después todavía me atormenta en pesadillas. Todavía me hace despertar gritando en medianoche, aún después de tantas décadas. Todavía me hace sentir sucia, usada, menos que gente. Mi propio papá, el hombre que debería protegerme del mundo, se lanzó sobre mí con una violencia que jamás imaginé que existía dentro de él. Sus manos grandes, callosas del trabajo en el campo, agarraron mis brazos con fuerza suficiente para dejar marcas moradas que duraron semanas. Su boca,
con aliento aguardiente que ni había notado antes, se pegó a la mía mientras yo trataba de gritar, pedir socorro, entender qué estaba pasando. Te voy a enseñar a ser mujer como Dios manda, gruñía entre besos forzados y manos que rompían mi ropa recién puesta. Te voy a enseñar cómo se obedece a un hombre. Luché. Juro por Dios que luché con todas las fuerzas que tenía. Arañé, mordí, pateé, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Y yo ya estaba débil, destrozada por la pérdida de mi hija, por la traición de mi esposo, por todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Cuando me aventó a la cama, en un movimiento brutal que casi me dislocó el hombro, tuve la certeza de que iba a morir ahí, que después de todo ese sería mi final, violada por mi propio padre, en la misma cama donde mi esposo me había traicionado horas antes, en la misma casa donde mi hija nunca más entraría. Fue entonces que escuché un ruido, algo pesado cayendo, quebrando. La presión de su cuerpo sobre el mío disminuyó de repente. Abrí los ojos que ni me había dado cuenta que tenía cerrados con fuerza y vi a mi mamá parada al lado de la cama. En las manos tenía los restos de una lámpara de cerámica que acostumbraba a estar en el buró. Mi papá estaba tirado de lado en la cama, agarrándose la cabeza, sangre escurriendo entre sus dedos. «¡Corre, mija!», dijo mi mamá con una voz que no parecía suya, una voz firme, decidida, que nunca había escuchado en esa mujer siempre tan sumisa. «Agarra a Rigoberto y vete a casa de Chayo ahorita». No sé cómo logré levantarme, cómo logré arreglar la ropa rota lo suficiente para tapar mi cuerpo. Las piernas me temblaban tanto que pensé que me caería a cada paso, pero el instinto de supervivencia es algo poderoso. Corrí a la sala donde Rigoberto todavía dormía en el sillón, ajeno a todo lo que había pasado. Lo cargué, aunque ya era un niño muy grande para eso, y salí por la puerta sin voltear atrás, sin zapatos, sin bolsa, sin nada más que mi hijo en brazos y el terror corriendo por las venas. Doña Chayo, la vecina que había sido tan servicial en las últimas horas, abrió la puerta al primer toque del timbre. Una mirada a mi estado, ropa rota, ojos desorbitados de pánico, el hijo desmayado en brazos, fue suficiente. Me jaló hacia adentro, cerró la puerta con llave y me llevó al cuarto de atrás sin hacer preguntas. «Quédate aquí, voy a hacer un té para ti». Acosté a Rigoberto en la cama, tapándolo con una sábana limpia que olía a suavizante. Ni se movió, demasiado cansado por el día terrible que habíamos pasado. Me senté a su lado, temblando sin control, tratando de procesar lo que había pasado, lo que casi había pasado. Doña Chayo regresó con el té prometido y algo más, un vestido limpio, doblado sobre el brazo. «Date un baño, cámbiate de ropa. Después, si quieres platicar, aquí estoy. Si no quieres, también aquí estoy». La bondad de esa mujer, que ni era familia, apenas una vecina con la que intercambiaba recetas de vez en cuando, casi me hizo derrumbar otra vez, pero ya no tenía más lágrimas. Estaba seca por dentro, hueca, como si hubieran arrancado todo lo que me hacía humana. Si alguna vez has sentido que el mundo se te vino encima en un solo día, comparte tu fuerza en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita para no rendirse. Tomé otro baño, esta vez en casa de Chayo. Me tallé la piel hasta que quedó roja, como si pudiera limpiar su toque, su olor. Me puse el vestido prestado, grande de más para mí, pero cómodo en su sencillez de algodón. Cuando regresé al cuarto, Rigoberto todavía dormía. Me acosté a su lado, pegándolo contra mi pecho, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Pero la que estaba teniendo la pesadilla ahora era yo, y no había nadie que me consolara. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción del tiempo, del espacio, de todo. En algún momento escuché que tocaban la puerta, la voz de Doña Chayo, ahogada. «Dolores, tu mamá está aquí». ¿Mi mamá? Dios mío, mi mamá se había quedado ahí con él. ¿Qué habría pasado? «Puede pasar», respondí con voz ronca de tanto llorar. La puerta se abrió y ahí estaba ella, Refugio, mi mamá, con la cara marcada por una vida entera de trabajo duro y sumisión. Pero había algo diferente en sus ojos ahora, un brillo, una determinación que nunca había visto antes. Entró, cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la orilla de la cama. Por un momento nos quedamos nada más viéndonos, madre e hija, unidas por un secreto terrible que jamás podría compartirse con el mundo. «Ya no te va a lastimar», dijo finalmente, la voz baja, para no despertar a Rigoberto. Nunca más. No pregunté qué quería decir con eso. No quería saber. Algunas cosas es mejor no decirlas, no entenderlas completamente. ¿Cómo sabía? Pregunté en lugar de eso. ¿Cómo sabía que él iba a...? Porque ya lo había hecho antes.
respondió, los ojos fijos en sus propias manos, nudosas y envejecidas prematuramente por el trabajo pesado. Conmigo no, con otras. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Otras? ¿Cuántas? ¿Quiénes? Cuando eras chiquita había una vecina nuestra, María Fernanda. ¿Te acuerdas de ella? Asentí con la cabeza. Una muchacha joven, bonita, que vivía sola y acostumbraba a darme dulces cuando me encontraba en la calle. Un día apareció muerta. Dijeron que fue suicidio, que se colgó, pero yo vi los moretones en su cuerpo cuando ayudé a prepararla para el velorio. No fueron hechos por ninguna soga. El horror de esa revelación me dejó sin palabras. Mi papá, un asesino, era demasiado para procesar, para aceptar. No es hombre bueno, Dolores. Nunca lo fue. Yo nomás me quedé con él todos estos años porque tenía miedo. Miedo de lo que me podía hacer, de lo que te podía hacer. Pero ahora se detuvo como si hubiera dicho demasiado. Sus ojos de repente parecían distantes, casi vidriosos. ¿Y Heriberto? Pregunté, cambiando de tema, incapaz de escuchar más sobre mi papá y sus crímenes. ¿Dónde está? Una sombra pasó por la cara de mi mamá. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Cómo? Después de que le pegué a tu papá con la lámpara, él apareció en la puerta del cuarto. Vio todo, la situación, la sangre, a ti huyendo. Se quedó en shock. Dijo que iba a hablar a la policía. Yo le dije que no, que si hablaba a la policía, yo contaría que todo fue idea suya, que él se puso de acuerdo con tu papá para darte una lección porque habías descubierto la traición. ¿Y fue? Pregunté con la respiración suspendida. ¿Fue idea suya? Mi mamá dudó, como si pesara cuánto debería contarme. No exactamente. Tu papá ya tenía esa enfermedad dentro de él. Heriberto nomás le dio la oportunidad. Le dijo a tu papá que estabas imposible, que necesitabas que te domaran. Tu papá lo interpretó a su manera, con la maldad que ya existía en él. Cerré los ojos tratando de digerir todo eso. Heriberto no había planeado exactamente lo que pasó, pero había plantado la semilla. Había abierto la puerta para que entrara el lobo. ¿A dónde se fue? No sé, mija. Agarró una maleta, metió algunas ropas y dijo que ya no podía verte a la cara después de lo que había hecho, que prefería desaparecer. Un problema menos, por lo menos. No tendría que enfrentarlo ni darle explicaciones a Rigoberto sobre por qué su papá se había ido. Él mismo se había encargado de eso, huyendo como el cobarde que era. ¿Y mi papá? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Mi mamá se quedó callada por mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero cargaba el peso de una decisión irreversible. Tu papá ya no va a lastimar a nadie, Dolores. Nunca más. Esa noche, acostada en la cama de casa de Doña Chayo, con Rigoberto durmiendo a mi lado y mi mamá cabeceando en una silla en el rincón del cuarto, entendí que mi vida había cambiado para siempre. No solo por la pérdida de mi Azucena, que dejaría un hoyo eterno en mi corazón, no solo por la traición de Heriberto, que había destruido cualquier fe que pudiera tener en los hombres, sino principalmente por el horror que mi propio papá había tratado de hacerme y por la reacción de mi mamá, una mujer que siempre juzgué débil, sumisa, incapaz de defenderse, pero que había encontrado fuerzas para proteger a su hija de una forma que yo nunca podría imaginar. Esa noche, entre el cansancio extremo y el trauma reciente, tuve un sueño vívido, intenso, que parecía más real que la propia realidad. En él vi a mi mamá en la cocina de nuestra casa, revolviendo algo en una olla grande, la misma que usaba para hacer jabón. En el sueño cantaba bajito mientras movía el contenido humeante, y en el fondo de la cocina, tirado en un rincón como costal de papas, estaba el cuerpo de mi papá, inmóvil, los ojos abiertos viendo la nada. Desperté asustada, sudando frío, con la certeza terrible de que no había sido solo un sueño, pero nunca pregunté. Algunas verdades pesan demasiado para cargarlas, y yo ya estaba sobrecargada con mis propios dolores. En la mañana siguiente, tomamos el primer camión para San José de Gracia. Yo, Rigoberto y mi mamá dejamos atrás la casa, los muebles, los recuerdos. Dejamos atrás una vida entera que se había vuelto insoportable en apenas 48 horas. Nadie preguntó por mi papá, ni los vecinos, ni los parientes en el rancho cuando llegamos ahí. Era como si todos entendieran intuitivamente que era mejor no tocar el tema, como si un acuerdo silencioso se hubiera hecho. No preguntes, no cuentes, sigue adelante. Y eso fue lo que hicimos. Seguimos adelante, cargando nuestras cicatrices invisibles, nuestros secretos terribles, nuestro dolor compartido. 3 generaciones de mujeres marcadas por la violencia de los hombres que deberían protegernos, amarnos,
respetarnos. Los primeros meses en el rancho fueron como caminar en un campo minado. Cada paso dolía, cada recuerdo explotaba dentro de mí. Rigoberto, pobrecito, sufría callado, sin entender bien por qué habíamos dejado todo atrás. La casa, los amigos, la escuela que tanto le gustaba. Solo sabía que su hermanita se había ido al cielo y que su papá había viajado por trabajo. Mentiras piadosas que contamos para proteger a un niño de 12 años de verdades demasiado pesadas. Nos instalamos en la casita sencilla de mi mamá, 2 cuartitos pequeños, sala y cocina juntas, un bañito chiquito en el fondo. El patio era la mejor parte, grande, con árboles de mango, acerola y guayaba, donde Rigoberto podía jugar cuando no estaba en la escuela nueva. Despertaba todos los días con esa sensación de peso en el pecho. ¿Sabes cuando sueñas que te estás cayendo en un abismo sin fondo y despiertas asustada antes de tocar el suelo? Era así, solo que yo nunca despertaba de verdad. Vivía en una pesadilla constante. Quería que la tierra me tragara para estar cerquita de mi Azucena. Mi mamá se dio cuenta luego que me estaba hundiendo. Podía haber perdido a la hija, al marido y la dignidad, pero todavía tenía un hijo que me necesitaba. Rigoberto dependía de su mamá para sobrevivir, para crecer, para volverse un hombre diferente de aquellos que nos lastimaron. Levántate de esa cama, Dolores, me decía mi mamá todas las mañanas, jalando las cobijas con una firmeza que nunca me había visto en ella antes. Ya salió el sol y tienes un hijo que criar. Era como si lo que había pasado hubiera transformado a mi mamá. Esa mujer sumisa, callada, que aceptaba todo con la cabeza agachada, había desaparecido. En su lugar surgió una guerrera con arrugas en la cara y fuerza en las manos callosas. Una mujer que, después de décadas aguantando el peor tipo de marido, finalmente se había liberado. ¿De qué forma? Nunca pregunté directamente. Algunas respuestas son demasiado peligrosas para tenerlas. Si has tenido que reconstruir tu vida desde cero, después de una tragedia, cuéntanos cómo encontraste la fuerza para seguir adelante. Tu historia puede inspirar a alguien que está pasando por su momento más oscuro. Un mes después de nuestra llegada, empecé a buscar trabajo. La pensión escasa de mi mamá apenas alcanzaba para nosotros 3 y yo necesitaba ocupar la cabeza con algo más que dolor. Mi experiencia como auxiliar de enfermería me ayudó. Conseguí una plaza en el centro de salud del pueblo. El trabajo fue mi salvación. Cuidar a otros, limpiar heridas ajenas, poner inyecciones, hacer curaciones, eran problemas concretos que yo podía resolver, diferente del agujero en mi pecho que nada cerraba. Trabajaba 6 días a la semana, muchas veces haciendo horas extras, solo para no tener que regresar a casa y enfrentar el silencio de la noche. Rigoberto se adaptó poquito a poco. Los niños tienen esa capacidad increíble de empezar de nuevo. Hizo amigos en la escuela nueva, empezó a jugar fútbol en una canchita de tierra cerca de casa. Volvió a sonreír de vez en cuando. Las pesadillas fueron disminuyendo con el tiempo. Dejó de preguntar por su papá después de los primeros 6 meses sin noticias. Fue en esa época que apareció Heriberto. No en persona, gracias a Dios, no tuvo esa valentía. Mandó una carta enviada desde la Ciudad de México. En ella pedía perdón por lo que había hecho. Decía que estaba trabajando en un banco, que había empezado una vida nueva. Preguntaba por Rigoberto si estaba bien, si se había adaptado. No preguntó por mí ni una sola vez. Al final, pedía que le mandara noticias a través de un apartado postal. Rompí la carta en 1000 pedazos y la tiré al excusado. Asunto cerrado, o eso pensé. Un año después de nuestra mudanza, recibimos una visita inesperada. Era un domingo por la mañana. Mi mamá y yo estábamos preparando la comida mientras Rigoberto jugaba en el patio. Sonó la puerta y cuando abrí me topé con ella. Yareli, la güera de telégrafos, la amante de mi marido. Antes de que te imagines, no me le eché encima. No le arranqué los cabellos rubios uno por uno, como había soñado tantas veces. Me quedé paralizada en la puerta, sin creer lo que mis ojos veían. Estaba diferente, más flaca, el cabello más corto, ojeras profundas marcando la cara que una vez pensé que era bonita. Parecía que había envejecido 10 años en solo uno. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz tan baja que apenas la escuché. Necesito mucho hablar contigo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo me lo impidió. Tal vez curiosidad, tal vez la expresión genuinamente asustada en su rostro. 5 minutos, respondí, haciendo un gesto para que pasara. Mi hijo está en casa y no quiero que te vea. Llevé a Yareli a la sala.
lo más lejos posible del patio donde Rigoberto jugaba. Mi mamá, que había visto todo desde la cocina, hizo ademán de venir detrás, pero le hice señas de que se quedara donde estaba. Era una conversación que necesitaba tener sola. «Habla rápido, ¿qué quieres?», exigí en cuanto nos sentamos. «No tengo todo el día». Respiró hondo, las manos temblando tanto que tuvo que entrelazar los dedos para controlarlas. «Vine a avisarte, Dolores. Heriberto, él no es quien tú piensas que es». Casi me río. Eso ya lo descubrí de la peor manera posible cuando los encontré a ustedes dos en mi baño. No entiendes. Volteaba constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Es peligroso, muy peligroso. Fue ahí que noté lo que había ignorado al principio. Un moretón amarillento en su cuello, parcialmente cubierto por el cuello alto del vestido. Sin pensar, extendí la mano y jalé la tela hacia abajo, revelando una marca morada en forma de dedos. «¿Él te hizo eso?», pregunté súbitamente alerta. Asintió, los ojos llenándose de lágrimas. «Y mucho más, Dolores. Él solo me usó para lastimarte, para lastimarnos. Fui tonta. Pensé que me quería, que iba a dejarte para quedarse conmigo, pero nunca quiso eso. Solo quería... ¿Quería qué?», cuestioné cuando dudó. «Destruirte. Te odiaba. Decía que lo asfixiabas, que eras demasiado controladora, que le habías arruinado la vida embarazándote tan joven, y odiaba especialmente a Azucena porque estaba enferma y daba problemas. Costaba dinero en medicinas». Un frío me recorrió la espalda. Eso no tenía sentido. Heriberto siempre pareció querer a los niños, especialmente a Azucena, que consentía como a una princesita. «Estás mintiendo. A Azucena la quería enfrente de ti». «Sí, para guardar las apariencias, pero cuando estábamos solos», tragó saliva, «decía cosas horribles que sería mejor si se muriera rápido, que así ustedes podrían tener una vida normal, sin gastos médicos, sin preocupaciones». Mi mundo giró. Tuve que agarrarme de la silla para no caerme. ¿Sería posible? Heriberto, el papá dedicado, deseando la muerte de su propia hija, era demasiado monstruoso para creer. Y sin embargo, algo en esa revelación tenía un sentido terrible. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «¿Por qué viniste hasta acá?». «Porque regresó». Su voz temblaba tanto como las manos. «Está en Puebla otra vez, preguntando por ti, por Rigoberto. Descubrió dónde están y dijo que va a recuperar lo que es suyo». Me helé. La idea de Heriberto apareciendo en nuestra puerta, queriendo llevarse a Rigoberto, o peor, hacer algo contra nosotras. ¿Cómo supo dónde estábamos? ¿Tiene contactos en telégrafos todavía? ¿Rastreó la transferencia de tu credencial de trabajo? Tu nueva dirección. Dolores, tienes que tener cuidado. No es el hombre que creías conocer. Cuando toma, se transforma, se vuelve un monstruo. Recordé a mi papá, otro monstruo disfrazado de hombre común, otra amenaza invisible hasta que fue demasiado tarde. «¿Y tú?», pregunté, viendo otra vez las marcas en su cuello. «¿Por qué no huyes?». «Estoy tratando. Vine para acá escondida. Agarré el último dinero que tenía guardado. Me voy para Veracruz. Tengo una prima allá. Solo vine a avisarte antes porque», dudó, mordiéndose el labio, «porque me siento culpable por todo, por Azucena, por ese día, por lo que pasó después. Sé que nunca me vas a perdonar y no estoy pidiendo eso. Solo no quería tener otra muerte en la conciencia». La mención casual a la muerte me alertó. Había más en esta historia, algo que no me estaba contando. «¿Qué muerte? ¿De qué estás hablando?». Yareli se puso pálida, dándose cuenta de que había hablado de más. Se levantó de golpe, acomodando la bolsa en el hombro. «Necesito irme. Ya te avisé. Ten cuidado, Dolores. Mucho cuidado». Ya estaba en la puerta cuando la alcancé, agarrando su brazo con fuerza. «No te vas así. Me cuentas todo ahora». Nuestros ojos se encontraron, los míos duros como piedra, los suyos anegados de pánico. Dijo que le dio en la madre a tu papá, que fue él quien ayudó a tu mamá a resolver el problema, que si no regresas con él, va a contarle todo a la policía. Mi sangre se heló en las venas. Heriberto sabía lo que había pasado esa noche con mi papá y estaba usando eso como amenaza. Solté su brazo, demasiado aturdida para insistir. Yareli aprovechó para salir rápidamente, prácticamente corriendo por la banqueta. Me quedé parada en la puerta, tratando de procesar todo eso. Cuando regresé adentro, mi mamá estaba en la sala, las manos cruzadas en el regazo, la cara tensa. «¿Qué quería?», preguntó con voz controlada, pero los ojos brillando de preocupación. «Heriberto», respondí simplemente. «Regresó y sabe de mi papá». No necesité explicar más. Mi mamá entendió inmediatamente. Su cara, normalmente tan expresiva, se cerró en una máscara impasible que había aprendido a temer. «Entonces nosotras también vamos a tener que darle en la madre a él», dijo,
con una calma que me erizó hasta el alma. En ese momento, viendo a esa mujer de 60 y tantos años, cabellos grisáceos y manos marcadas por décadas de trabajo duro, entendí una verdad fundamental. No existe fuerza más peligrosa en el mundo que la de una madre protegiendo a su cría. Y yo era hija de mi madre, hecha del mismo barro, de la misma sangre, de la misma determinación feroz que ahora había en esos ojos. No, mamá, respondí sentándome a su lado. Esta vez vamos a hacer diferente. Esta vez vamos a asegurarnos de que nunca más lastime a nadie, pero sin ensuciarnos en el proceso. Fue así como nació nuestro plan, un plan que tomaría años ejecutar, que exigiría paciencia, inteligencia y un tipo de frialdad calculada que ni sabía que poseía. Un plan que se convertiría en la venganza más dulce y, al mismo tiempo, más terrible que alguien podría imaginar. En los meses que siguieron, continuamos nuestras vidas normalmente. Yo trabajando en el centro de salud, Rigoberto estudiando, mi mamá cuidando la casa. Por fuera, éramos solo una familia común, tratando de reconstruir la vida después de una tragedia. Por dentro, éramos una fortaleza siendo levantada, piedra por piedra, contra la amenaza que se cernía sobre nosotras. Empecé a estudiar por las noches, haciendo un curso técnico en administración. Mi mamá aprendió a coser mejor, a hacer arreglos pequeños de ropa para la vecindad. Rigoberto, ya entrando en la adolescencia, empezó a demostrar un talento para las matemáticas que ni sabíamos que tenía. Cada centavo que ganábamos más allá de lo necesario para sobrevivir, lo guardábamos, no en el banco, no confiábamos en instituciones donde Heriberto podría tener contactos, lo guardábamos en casa mismo, en un escondite que solo nosotras conocíamos. Al mismo tiempo, manteníamos los oídos atentos a cualquier noticia sobre Heriberto. A través de antiguos vecinos de Puebla, supimos que había regresado a la ciudad, pero no vivía más en nuestro antiguo barrio. Había conseguido trabajo en un banco más grande, estaba subiendo en la carrera. Aparentemente tenía una nueva novia, una muchacha mucho más joven que él. 3 años pasaron así. Rigoberto ya tenía 15, creciendo rápido, volviéndose un jovencito que se parecía cada vez más al papá. Físicamente nada más, gracias a Dios. En personalidad era lo opuesto, gentil, atento, estudioso, un muchacho que me llenaba de orgullo. Fue cuando recibí una llamada en el centro de salud. Era un jueves, lo recuerdo como si fuera ayer. La recepcionista me habló, diciendo que era urgente, un asunto de familia. Dolores, soy Agustín. ¿Te acuerdas de mí? Tu primo segundo, hijo de la tía Josefina. Claro que me acordaba. Agustín era como 10 años mayor que yo. Había sido como un hermano mayor en la infancia, antes de mudarse a la Ciudad de México, cuando yo todavía era adolescente. Agustín, qué sorpresa. ¿Todo bien contigo? Todo bien. Su voz sonaba tensa, apurada. Mira, te estoy hablando porque pasó algo raro. Un hombre me contactó, dice ser tu marido, Heriberto. Ese es su nombre, ¿en verdad? Mi sangre se heló. Ex marido, corregí automáticamente. ¿Qué quería contigo? Estaba preguntando por ustedes, por ti, Rigoberto, tu mamá. ¿Dónde estaban viviendo exactamente? Si se habían mudado recientemente, si yo había visitado a ustedes. ¿Y qué le dijiste? Nada, pues, Dolores. Me pareció muy raro. Le dije que no tenía contacto con ustedes desde hacía años, lo que es cierto, pero me quedé preocupado. Por eso te estoy hablando. ¿Hay algo malo pasando? Dudé. ¿Cuánto debería contar? Agustín siempre fue confiable, pero involucrar a él en nuestros problemas podía ser peligroso para él. Heriberto y yo nos separamos hace algunos años, respondí vagamente. No fue amigable, no debería estar buscándonos, entiendo. Mira, si me contacta otra vez, voy a hacerme el loco, pero me pareció que tenías que saberlo. Se veía determinado. Después de colgar, me quedé pensando. Heriberto se estaba acercando, apretando el cerco. Era solo cuestión de tiempo hasta encontrarnos. Le conté a mi mamá en cuanto llegué a casa. Su cara envejecida se puso seria, los labios apretados en una línea fina. Ya es hora, dijo simplemente. Yo sabía lo que eso significaba. Nuestro plan, cuidadosamente elaborado durante 3 años, necesitaba ponerse en acción. Ya no podíamos esperar más. Al día siguiente, pedí permiso en el centro de salud. Expliqué que necesitaba cuidar a mi mamá, que estaba con problemas de salud, una media verdad. Ella realmente estaba envejeciendo, los dolores en las coyunturas empeorando cada invierno. Vendimos lo poco que habíamos acumulado en San José de Gracia, la máquina de coser de mi mamá, algunos muebles mejores, hasta las gallinas del patio. Juntamos ese dinero con nuestros ahorros de los 3 años de trabajo duro. Era hora de desaparecer, no solo de Heriberto, sino de todo nuestro pasado. Una vida nueva, en un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos finalmente respirar sin miedo.
Elegimos el interior de Michoacán, un pueblito pequeño llamado Tingambato, cerca de Uruapan, pero no tan turístico. El tipo de lugar donde los extraños eran notados, pero recibidos con la hospitalidad michoacana, donde demasiadas preguntas no eran bien vistas, donde un hombre buscando a una familia sería fácilmente identificado, dándonos tiempo para huir otra vez si fuera necesario. Pero antes de partir, teníamos una última cosa que hacer, la parte más importante de nuestro plan, la que garantizaría que Heriberto nunca más nos buscara, la venganza que habíamos planeado meticulosamente durante miles de noches. Si has tenido que planear cuidadosamente tu escape de una situación peligrosa, comparte en los comentarios cómo encontraste la fuerza y la sabiduría para protegerte. Tu experiencia puede ayudar a alguien que está viviendo su propio infierno ahora mismo. Conteo de caracteres: 10.187 bloco 6. Antes de contar el último capítulo de esta historia, quiero aclarar que lo que hicimos no fue por maldad, fue por supervivencia. Cuando un animal salvaje te acorrala, no tienes opción más que pelear con las armas que tienes. Y nosotras, 3 mujeres solas en un mundo que favorece a hombres como Heriberto, solo teníamos nuestra inteligencia y la fuerza de nuestra desesperación. Nuestra mudanza a Tingambato fue planeada en el mayor secreto. Ni a los parientes más cercanos les contamos para dónde íbamos. Solo Rigoberto sabía, claro, pero ya tenía 15 años y entendía la gravedad de la situación. Ese muchacho tuvo que madurar demasiado rápido, viendo morir a su hermana, desaparecer al papá y ahora teniendo que huir como si fuéramos criminales. Pero antes de esfumarnos completamente, ejecutamos la parte final de nuestro plan. El día anterior a nuestra partida, mandé una carta para Heriberto. No directamente, claro. Sería una tontería revelar nuestra dirección. La mandé a través de una amiga enfermera que iba a visitar a la hija en la Ciudad de México. Ella despachó la carta de allá con un remitente falso. En la carta decía que estaba dispuesta a platicar, a resolver las cosas civilizadamente, que había descubierto cosas sobre la muerte de mi papá que seguramente le interesarían a la policía, pero que prefería un arreglo amigable. Cité una reunión en un lugar público, la Plaza Central de Morelia, capital de Michoacán, a 2 horas de Tingambato. Fue un riesgo calculado. Sabía que Heriberto vendría, tanto por la amenaza velada como por la oportunidad de tenerme de vuelta. Hombres como él no soportan ser dejados, no aceptan perder lo que consideran su propiedad. Mientras tanto, en una estrategia paralela, mi mamá me mandó otra carta. Esa fue dirigida a la delegación de Puebla, específicamente al delegado Jerónimo Villareal, un hombre conocido por su honestidad. En ella mi mamá confesaba todo sobre la muerte de mi papá, cómo había tratado de violarme el día del entierro de mi hija, cómo ella le pegó con una lámpara para defenderme, cómo Heriberto había aparecido después y, en lugar de hablar a la policía, ayudó a deshacerse del cuerpo. Ya habré muerto cuando lean esto, decía la carta, en una letra temblorosa que no era fingimiento. Las manos de ella realmente temblaban mucho en esa época, pero no puedo irme llevándome este secreto. Mi hija Dolores no sabía nada, solo huyó asustada. Quien planeó todo fue Heriberto, que usó la situación para manipularme durante años, amenazando con contarle a la policía si no hacía lo que él quería. La tercera parte del plan involucró una visita que hice a Yareli antes de que se fuera para Veracruz. No fue fácil tragar el orgullo y buscar a la amante de mi marido, pero la necesitaba para que todo funcionara. Necesito que hagas algo por mí y por Rigoberto, le pedí sin rodeos. Sé que te vas, pero antes quiero que levantes una denuncia contra Heriberto, por agresión, por las amenazas, por todo lo que te hizo. Dudó, el miedo evidente en los ojos. Y si me encuentra, y si se venga, no te va a encontrar porque vamos a estar muy ocupado defendiéndose de acusaciones mucho peores que golpear a una mujer. La mañana de la reunión citada en la plaza, no estaba en Morelia, claro. Estaba en un camión con Rigoberto y mi mamá, rumbo al interior de Michoacán, a nuestra nueva vida. Pero Heriberto no sabía eso. Él estaba ahí en la plaza esperándome. ¿Y quién apareció? La policía. El plan era perfecto en su sencillez. Heriberto, buscado por sospecha de participación en un homicidio, el de mi papá, esperando en un lugar y horario específicos que nosotras mismas proporcionamos a la policía a través de una denuncia anónima. En su casa en Puebla, una búsqueda revelaría las cartas amenazadoras que me había mandado en los últimos meses, escritas por mí misma, imitando su letra, usando lo que recordaba de las antiguas cartas de amor, y un diario donde supuestamente él confesaba saber de la muerte de Azucena antes de que pasara. Todo salió perfecto, afirmaba el diario falso. El doctor es mi amigo desde la escuela.
sola. Solo necesité pagarle extra para que se equivocara en la dosis de la anestesia. Ahora solo falta deshacerme de Dolores también. Esa mujer y esa enferma arruinaron mi vida por demasiado tiempo. Cruel, sí, pero no más cruel que desear la muerte de la propia hija. No más cruel que traicionarme el día que nuestra niña murió. No más cruel que meter a mi papá para atacarme y después usar eso como amenaza. Solo supimos el resultado meses después, a través de periódicos viejos que pedimos que un conocido trajera cuando viajó a esa región. Heriberto había sido arrestado, acusado de cómplice en un homicidio y de conspirar para matar a su propia hija. Las pruebas eran circunstanciales, pero ganaron peso con el testimonio de Yareli sobre las agresiones y las cosas horribles que decía sobre Azucena. El doctor que había cuidado a mi hija, claro, negó rotundamente cualquier involucramiento y realmente no tenía ninguno. El diario era pura invención, pero la duda estaba plantada y su carrera nunca más fue la misma. Heriberto se llevó 12 años de prisión, no por lo que había hecho de verdad, sino por lo que creyeron que había hecho. Una justicia chueca, imperfecta, pero la única posible en esas circunstancias. Nuestra nueva vida en Michoacán empezó desde cero. Rentamos una casita sencilla, conseguí trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital local. Mi mamá volvió a coser y Rigoberto entró a la escuela. Adoptamos nombres nuevos. Yo me volví Esperanza, mi mamá Soledad, y Rigoberto se convirtió en Sebastián, nombres comunes que no llamarían la atención. Los primeros años fueron difíciles, noches mal dormidas, siempre alerta a cualquier ruido, a la menor señal de alguien preguntando por nosotras. Rigoberto tuvo problemas en la escuela, extrañaba a los amigos antiguos, se le dificultaba adaptarse. Mi mamá, ya grande, sufría con un clima diferente, más húmedo que el del rancho, pero sobrevivimos. Más que eso, poco a poco reconstruimos nuestra vida. Rigoberto, ahora Sebastián, se graduó del colegio con notas excelentes. Consiguió beca en una universidad en Morelia. La primera persona de la familia en tener educación superior. Eligió derecho. Quiero ayudar a gente como nosotras, mamá, me dijo el día que recibió la carta de aceptación. Gente que el sistema ignora, que necesita a alguien de su lado. Mi mamá falleció en 1995, pacíficamente durante el sueño. Tenía 75 años y en los últimos tiempos parecía finalmente en paz. En el velorio, viendo esa cara arrugada, ahora serena en la muerte, pensé en todo lo que había vivido. Una vida de sumisión a un hombre violento, de sacrificios por mí y por los nietos, de trabajo duro sin reconocimiento. Y sin embargo, al final encontró valor para hacer lo que tenía que hacerse, para protegernos, aunque eso significara manchar su propia alma. Lloré en su entierro, no solo de tristeza, sino de gratitud por todo lo que me enseñó, por el ejemplo que fue, no de la mujer sumisa de los primeros años, sino de la guerrera que despertó cuando la necesidad tocó a la puerta. Seguí en Tingambato, aún después de que Rigoberto se mudó para la universidad. Me gustaba la vida tranquila, las montañas alrededor, el aire puro. Poco a poco fui relajándome. La paranoia disminuyó. Empecé a echar raíces de verdad. Hice amistades. Me involucré en la comunidad. Me volví doña Esperanza, a quien todo mundo conocía y respetaba. Nadie necesitaba saber de los horrores de mi pasado. Si alguna vez has tenido que reinventar completamente tu vida para protegerte, cuéntanos en los comentarios qué te dio la fuerza para no rendirte. Tu valentía puede ser la inspiración que alguien más necesita para encontrar su propio camino hacia la libertad. En 1998, casi 18 años después de esa tragedia triple, recibí una carta. El corazón se me heló cuando vi el remitente. Penitenciaría de Seguridad Máxima de Puebla. Solo podía ser él. Pensé en quemarla sin abrir. ¿Para qué remover ese avispero ahora que finalmente había encontrado algo de paz? Pero la curiosidad fue más fuerte. Dolores. Empezaba la carta en esa letra que reconocería en cualquier lugar. Sé que probablemente vas a tirar esta carta sin leer. No te culpo. Lo que hice fue imperdonable. Escribo no para pedir perdón, que sé que no merezco, sino para contarte que me estoy muriendo. Cáncer en el pulmón, etapa terminal. Los doctores dicen que tengo pocos meses. Continuaba con una confesión completa. Admitía la traición, el odio que sentía hacia mí por ser más fuerte que él, la envidia enfermiza de la relación que yo tenía con Azucena. Confesaba que realmente había pensado varias veces que sería más fácil si ella muriera, pero juraba que nunca había conspirado con ningún doctor para hacer que eso pasara. También admitía haber incitado a mi papá contra mí, apostando en su naturaleza violenta, aún sin saber exactamente
¿Qué pasaría? Voy a morir pronto y merezco el infierno que me espera, escribía al final. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, nunca dejé de querer a Rigoberto. Si algún día lees esto y él ya es adulto, dile que su papá, por malo que haya sido como hombre, lo quería de verdad. No respondí. No tenía nada que decir. Guardé la carta en una caja vieja junto con las pocas fotos que había logrado traer de Azucena y seguí adelante. Nunca supe si realmente murió en esa época, si era verdad el cáncer o solo otra manipulación, y sinceramente no me importaba. Rigoberto se recibió de abogado con honores. Consiguió trabajo en un despacho de abogados en Morelia, especializado en derechos humanos. Más tarde abrió su propio despacho. Se casó con una maestra preciosa llamada Patricia y me dio 2 nietos maravillosos. En mi cumpleaños número 63, en el 2005, me dio un regalo que me dejó sin palabras. Una casa pequeña pero cómoda en Oaxaca de Juárez. ¿Por qué aquí?, pregunté confundida. Nunca había hablado de mi deseo de regresar al sur, de sentir otra vez ese sol fuerte, ese calor que parecía entrar en el alma, porque está lejos suficiente de Puebla y del rancho para que te sientas segura, y cerca suficiente para que te sientas en casa, respondió, mostrando que me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. Me mudé a Oaxaca ese mismo año. Al principio mantuve el nombre Esperanza, por precaución, pero poco a poco, cuando quedó claro que nadie del pasado vendría a atormentarme, volví a ser Dolores. No la misma Dolores, claro. Esa mujer había muerto junto con Azucena, con el último respiro de dignidad de mi papá, con la traición de mi marido. La nueva Dolores era más fuerte, más sabia, más cautelosa con la gente, pero también más compasiva con los que sufren. Empecé a hacer tejido para pasar el tiempo y completar la pensión. Descubrí que tenía talento para eso. Las manos que habían aprendido a curar heridas en los centros de salud ahora creaban belleza con estambre y agujas. Mis rebozos, colchas y blusas pronto se hicieron famosos en el mercado de los sábados. La gente venía de lejos para comprar el tejido de Doña Lola. Es esa mujer la que ustedes ven hoy, una anciana de 82 años, cabello blanquito recogido en un chongo suelto, manos arrugadas que no paran de trabajar aún cuando estoy contando esta historia. Una abuela orgullosa de un abogado exitoso y de 2 nietos universitarios. Una viuda, porque así es como me presento, aunque técnicamente sea divorciada. Respetada en la comunidad, conocida por la generosidad y por el café de olla siempre fresco para las visitas. Nadie aquí en Oaxaca se imagina lo que vivió esta viejita, las capas de tragedia, traición y dolor que se acumularon en pocos días, la fuerza que necesité encontrar para sobrevivir, para proteger a mi hijo, para reconstruir una vida a partir de los escombros. A veces me pregunto si hice bien, si nuestra venganza elaborada contra Heriberto fue justa, si callar la verdad sobre la muerte de mi papá fue la decisión correcta. No tengo respuestas simples, solo sé que hicimos lo que tenía que hacerse en la época, con los recursos emocionales y prácticos que teníamos disponibles. Perdoné a Heriberto, no sé, tal vez el tiempo tenga esa capacidad extraña de diluir hasta los odios más intensos, de transformar heridas abiertas en cicatrices dormidas que solo duelen cuando va a cambiar el tiempo. Hoy pienso en él con una especie de lástima distante, un hombre tan pequeño por dentro que necesitaba destruir a otros para sentirse grande. Mi papá, ese es más difícil. No puedo pensar en él sin un escalofrío de repulsión, sin esa sensación de manos ásperas en mi piel. Pero entiendo ahora que él también fue producto de un mundo enfermo, de una cultura que enseña a los hombres a poseer en lugar de amar, a controlar en lugar de respetar. Lo que aprendí en estos casi 82 años de vida es que nadie es solo una cosa. Mi mamá, aparentemente débil y sumisa, escondía en sí una leona capaz de matar para proteger a la cría. Heriberto, el papá amoroso, guardaba un monstruo de envidia y resentimiento. Mi papá, respetado en la comunidad, cargaba una oscuridad que solo se revelaba a puertas cerradas. Y yo soy la niña asustada que perdió a la hija, la mujer traicionada que perdió al marido, la hija horrorizada que perdió la inocencia. O soy la madre feroz que haría cualquier cosa para proteger al hijo, la estratega fría que planeó una venganza por años, la sobreviviente que reconstruyó la vida de las cenizas. La verdad es que soy todo eso. Somos todos una mezcla compleja de luz y sombra, de fuerza y debilidad, de amor y odio. Lo importante es cuál de esas facetas elegimos alimentar, cuál dejamos crecer y florecer. Elegí la vida con todas sus imperfecciones, sus injusticias
sus dolores. Elegí criar a mi hijo para ser un hombre diferente de aquellos que me lastimaron. Elegí transformar mi dolor en fuerza, mi tragedia en sabiduría, mi sufrimiento en compasión por quien sufre. Rigoberto, ahora Sebastián para el mundo, pero siempre mi niño para mí, se convirtió en el hombre que yo soñé. Un abogado que defiende a los débiles, un esposo que respeta a su mujer, un padre que ama a sus hijos sin condiciones. Mis nietos crecen en un mundo diferente, donde las mujeres pueden hablar, donde los niños no tienen que cargar secretos de adultos, donde la violencia no se esconde detrás de puertas cerradas. ¿Fue todo el sufrimiento necesario para llegar hasta aquí? No lo sé. Solo sé que cada cicatriz en mi alma ayudó a construir la fortaleza que protegió a las siguientes generaciones. Si tú también has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a tu familia, comparte en los comentarios cómo encontraste la sabiduría para elegir el camino correcto. Tu experiencia puede guiar a alguien que está enfrentando su propia encrucijada. Si hoy cuento esta historia después de tantos años de silencio, es porque siento que otras mujeres necesitan escuchar, necesitan saber que no están solas, que otras pasaron por el valle de la sombra y sobrevivieron, que es posible empezar de nuevo, aun cuando parece que el mundo se acabó 3 veces en un mismo día. Hace unos meses, una muchacha joven vino a comprar un rebozo en el mercado. Mientras yo envolvía su compra, noté las marcas en sus brazos, esas manchas amarillentas que toda mujer golpeada conoce. Sus ojos tenían esa mirada perdida, ese vacío que reconocí inmediatamente. ¿Estás bien, hijita?, le pregunté suavemente. Se quebró ahí mismo enfrente de mi puesto, llorando como niña chiquita. Me contó entre sollozos que su marido la golpeaba, que tenía 2 niños pequeños, que no sabía a dónde ir. No tengo dinero, doña Lola, no tengo familia, no tengo nada. Sí tienes, le dije, agarrando sus manos temblorosas. Tienes vida, tienes hijos que te necesitan y tienes más fuerza de la que imaginas. Yo también pensé que no tenía nada. Y mira dónde estoy ahora. Le conté parte de mi historia, lo suficiente para que entendiera que el túnel sí tiene salida. Le di el teléfono de mi nuera Patricia, que trabaja en una organización que ayuda a mujeres maltratadas. La semana pasada supe que había logrado salir de su casa, que ella y sus niños están en un refugio, que está aprendiendo a coser para mantenerse. Todavía tiene un camino largo por delante, pero ya dio el primer paso. Esa muchacha me recordó por qué es importante hablar, por qué los secretos guardados se vuelven veneno en el alma. Durante años pensé que mi historia era demasiado fea, demasiado dolorosa para compartir, que la gente me juzgaría por las decisiones que tomé, por la venganza que planeé, por los secretos que guardé. Pero con la edad viene la sabiduría, y la sabiduría me dice que no importa lo que piensen los demás, lo que importa es que mi voz pueda ser la luz en la oscuridad de alguien más. A las mujeres que me escuchan, sepan que no hay golpe tan fuerte que no puedan levantarse de él, no hay traición tan profunda que no puedan sanar, no hay pérdida tan grande que las destruya completamente. Yo perdí a mi hija, la luz de mis ojos, mi razón de vivir. Pensé que nunca me recuperaría de eso. Y es verdad, nunca me recuperé completamente. Azucena sigue viviendo en cada flor que veo, en cada risa de niño que escucho, en cada abrazo que doy. La diferencia es que aprendí a cargar su recuerdo como una bendición, no como una maldición, a honrar su vida viviendo la mía con propósito. Perdí la fe en el amor romántico después de Heriberto. Durante años pensé que todos los hombres eran iguales, que el amor era solo una mentira bonita para engañar a las mujeres. Pero viendo a mi hijo con su esposa, viendo cómo la respeta, cómo la ama sin querer controlarla, entendí que sí existen hombres buenos, solo que hay que saber reconocerlos y, más importante, hay que enseñar a nuestros hijos a ser de esos. Perdí la inocencia sobre la familia perfecta. Descubrí que a veces los monstruos viven en nuestra propia casa, que a veces quienes deberían protegernos son de quienes más tenemos que cuidarnos. Pero también descubrí que la familia verdadera no siempre es la de sangre. Doña Chayo, mi vecina que me abrió las puertas sin preguntas, fue más familia para mí que mi propio padre. Mi mamá, que despertó la leona que llevaba dentro para defenderme, me enseñó que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. A los jóvenes que me escuchan, aprendan de los errores de mi generación. No guarden silencio ante el abuso. No normalicen la violencia. No piensen que así son las cosas y que no se pueden cambiar. Hablen, denuncien,
busquen ayuda. Hay organizaciones, hay leyes, hay gente buena dispuesta a ayudar. No están solos como estuvimos nosotras. Y por favor, enseñen a sus hijos que el amor no duele, que el respeto no se negocia, que nadie tiene derecho a lastimar su cuerpo o su alma. A los padres de familia, cuiden a sus hijas, pero también eduquen a sus hijos. No basta con proteger a las niñas de los lobos. Hay que enseñar a los niños a no convertirse en lobos. Mi Rigoberto tuvo que crecer sin figura paterna, pero se convirtió en mejor hombre que muchos que tuvieron papá presente, porque le enseñé que la verdadera masculinidad está en proteger, no en lastimar, en respetar, no en controlar, en amar, no en poseer. Durante años me pregunté si hice bien en vengarme de Heriberto como lo hice, si fue correcto manipular las evidencias, inventar un diario, hacer que lo encerraran por crímenes que no cometió. La respuesta no es simple. ¿Fue justo? Probablemente no según las leyes de los hombres. ¿Fue necesario? Absolutamente, según las leyes de la supervivencia. Heriberto era un hombre peligroso que nos habría perseguido hasta encontrarnos. Las autoridades de esa época no nos habrían protegido. Una mujer divorciada denunciando a su exmarido no era tomada en serio. Los jueces eran hombres, los policías eran hombres. El sistema completo estaba hecho por y para hombres como él. Nosotras éramos 3 mujeres solas, una viuda mayor, una madre soltera y un niño, contra un hombre con contactos, dinero y poder. No teníamos más armas que nuestra inteligencia y nuestra desesperación. Me arrepiento, no completamente. Me arrepiento de haber tenido que llegar a eso, de vivir en un mundo donde una mujer tiene que convertirse en estratega para sobrevivir. Pero no me arrepiento de haber protegido a mi hijo, de haber buscado justicia cuando el sistema no nos la daba. Heriberto se llevó 12 años de cárcel, tal vez no por los crímenes exactos que cometió, pero sí por el tipo de hombre que era. Un hombre que golpeaba mujeres, que deseaba la muerte de su propia hija enferma, que manipulaba a ancianos para atacar a su esposa. Durante esos 12 años, mi hijo creció en paz. Pudo estudiar, desarrollarse, convertirse en un hombre de bien sin la sombra tóxica de su padre. Eso para mí justifica todo. La justicia perfecta no existe en este mundo imperfecto. A veces tenemos que crear nuestra propia justicia con las herramientas que tenemos. ¿Qué le diría a esa Dolores joven que acaba de perder todo en un día? Le diría que respire, que el dolor que siente ahora no va a durar para siempre con la misma intensidad, que va a aprender a vivir con él, a convertirlo en sabiduría. Le diría que confíe en su instinto de madre, que haga lo que sea necesario para proteger a su hijo, sin importar lo que digan los demás. Le diría que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos, más inteligentes de lo que nos han enseñado, más capaces de lo que el mundo quiere aceptar. Le diría que no se avergüence de pelear, de planear, de usar todas las armas a su alcance, que la supervivencia no es bonita, pero es necesaria. Y sobre todo, le diría que no se rinda, que del otro lado del túnel más oscuro hay luz esperando, que vale la pena seguir adelante, aunque en el momento parezca imposible. Hoy, a los 82 años, puedo decir que tuve una vida plena. No fue la vida que planeé, no fue la vida que soñé de niña, pero fue mi vida. Una vida que construí con mis propias manos, sobre los escombros de mis tragedias. Tengo un hijo maravilloso que es mi orgullo, 2 nietos que iluminan mis días, una comunidad que me respeta y me quiere. Tengo paz en el corazón, aunque lleve cicatrices en el alma. Tengo la satisfacción de saber que rompí el ciclo, que mis nietos crecen en un hogar donde el amor es tierno, donde los problemas se hablan, donde nadie tiene que guardar secretos terribles. Mi historia no es única. Miles de mujeres han vivido tragedias similares, han tenido que tomar decisiones imposibles, han tenido que reinventarse para sobrevivir. Lo que sí es único es que estoy aquí, viva, entera, contando mi historia con mi propia voz, que sobreviví para ver a mi hijo graduarse, casarse, darme nietos, que viví lo suficiente para ver cambiar el mundo, para ver que las mujeres de hoy tienen más opciones, más apoyo, más voz que las de mi generación. No fue en vano el sufrimiento si sirvió para que las que vienen atrás tengan un camino más fácil. La vida me quitó mucho, pero también me dio mucho. Me quitó la inocencia, pero me dio sabiduría. Me quitó la ingenuidad, pero me dio fuerza. Me quitó la fe ciega,
pero me dio discernimiento. Y sobre todo, me dio la oportunidad de convertir mi dolor en propósito, mi tragedia en testimonio, mi silencio en voz para las que no pueden hablar. Esa es mi venganza final contra todos los que trataron de destruirme. Seguir aquí, seguir hablando, seguir siendo ejemplo de que se puede sobrevivir a lo imposible. A ustedes que han escuchado mi historia hasta aquí, les pido que no la dejen morir conmigo, que la compartan con quien pueda necesitarla, que sean voz para quienes no tienen, que no volteen la cara ante el dolor ajeno, porque en la oscuridad más profunda, a veces una historia como la mía puede ser la única luz que guíe a alguien hacia la salida. Si esta historia te ha tocado el corazón y conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, comparte en los comentarios palabras de aliento. A veces no sabemos cuánto poder tiene nuestra voz para cambiar el destino de alguien más. Los últimos años de mi vida han sido los más tranquilos. Después de tantas tormentas, finalmente llegó la calma. Me levanto cada mañana agradecida por ver un día más, por poder mover estas manos artríticas que han trabajado tanto, por escuchar las voces de mis nietos cuando me llaman por teléfono. Mi rutina es sencilla, pero me llena. Despierto antes del amanecer, como he hecho toda la vida. Preparo mi café de olla, ese que aprendí a hacer con mi mamá en el rancho. Me siento en el patio mientras sale el sol, viendo las flores que he sembrado con tanto cariño. Son las mismas flores que sembraba mi Azucena cuando era pequeña. Margaritas, rosas, jazmines. Cada mañana les hablo, les cuento cómo van las cosas, como si ella pudiera escucharme a través de sus pétalos. A las 7 abro mi puesto en el mercado. Los comerciantes ya me conocen, me guardan el mejor lugar, cerca de la entrada donde pasa más gente. Mis tejidos se venden bien. Las señoras de Oaxaca aprecian el trabajo fino, la dedicación que pongo en cada puntada. Mientras tejo, converso con las otras vendedoras, escucho sus problemas, sus alegrías, sus preocupaciones. A veces les doy consejos, a veces solo las escucho. He aprendido que a veces la oreja que escucha vale más que la boca que habla. Algunas me cuentan de maridos que las maltratan, de hijos que las ignoran, de sueños que se fueron quedando en el camino. Trato de darles la fuerza que a mí me faltó tantas veces, de ser para ellas lo que yo necesité y no tuve. Por las tardes regreso a casa, preparo mi cena sencilla, casi siempre frijoles con tortillas hechas a mano, y me siento a tejer bajo la luz del foco. Mis manos ya no son tan ágiles como antes, pero siguen creando belleza. Cada rebozo que hago lleva un pedacito de mi alma, de mi historia, de mi resistencia. Los fines de semana son especiales. Rigoberto, Sebastián para el mundo, pero siempre mi niño para mí, viene con su familia. Los nietos corren por la casa, llenan el silencio con sus risas. Me traen de vuelta esa alegría que pensé que había perdido para siempre con la muerte de Azucena. El mayor, Emiliano, tiene 16 años y quiere estudiar medicina. Dice que quiere ayudar a niños enfermos, como era su tía Azucena. La menor, Frida, tiene 12 y le fascina escuchar mis historias. Aunque claro, les cuento versiones suaves, sin los detalles más duros. Abuela, ¿de verdad tuviste que huir como en las películas?, me pregunta Frida con ojos brillantes. Sí, mi amor, pero no fue tan emocionante como parece. Fue más miedo que aventura. Pero eres muy valiente, abuela. No era valiente, hijita. Solo era una mamá protegiendo a su cachorro. Eso nos vuelve más fuertes de lo que creemos. Patricia, mi nuera, siempre trae flores para el altar que tengo en la sala. Un altarcito sencillo con la foto de Azucena, otra de mi mamá, unas veladoras y flores frescas. Ahí hablo con ellas, les cuento cómo van las cosas, les pido que cuiden a la familia desde donde estén. A veces siento que me escuchan, cuando el viento mueve las cortinas sin razón, cuando una mariposa entra a la casa y se queda un rato antes de irse, cuando encuentro monedas en el suelo justo cuando necesito dinero extra, señales pequeñas, pero que me llenan el corazón de paz. Sebastián me insiste en que me vaya a vivir con ellos a Morelia, que ya estoy muy grande para estar sola, pero yo me resisto. Esta casita es mi refugio, mi fortaleza, el lugar donde finalmente pude ser yo misma sin miedo. Mamá, ya tienes 82 años. ¿Qué pasa si te sientes mal y no hay nadie? Mijo, si me tiene que pasar algo, prefiero que sea aquí, en mi casa, rodeada de mis cosas, de mis recuerdos bonitos. No digas eso, mamá. Todavía tienes muchos años por delante. Los que Dios quiera, hijo, pero los que sean, los quiero vivir en paz. Y es verdad. Después de tantos años de correr, de esconderme, de vivir con miedo,
Finalmente encontré la paz. No es la paz de quien nunca ha sufrido, sino la paz de quien ha pasado por el fuego y salió fortalecida. Mis vecinos me cuidan sin que se los pida. Doña Carmen me trae tortillas calientitas cuando hace extra. Don Refugio pasa a ver si necesito algo del mercado cuando va al centro. Los jóvenes del barrio me ayudan con las cosas pesadas. Me cargan las bolsas del mandado. Es bonito sentir que pertenezco a una comunidad, que importo, que mi presencia hace diferencia en la vida de otros. Hace unos meses empecé a escribir mis memorias. Sebastián me regaló un cuaderno bonito y me dijo: «Mamá, escribe todo, para que cuando ya no estés, tus nietos sepan de dónde vienen, sepan la fuerza que llevan en la sangre». Es difícil escribir. Mis dedos ya no son tan firmes, mi vista ya no es la misma, pero cada noche, después de la cena, me siento con mi cuaderno y mi pluma y trato de poner en palabras todo lo que he vivido, no para glorificar el sufrimiento, sino para honrar la supervivencia, para que quede testimonio de que se puede salir adelante, de que las mujeres somos más fuertes de lo que nos han hecho creer. Escribo para mi Azucena, para que su memoria siga viva. Escribo para mi mamá, para que se sepa que fue una heroína disfrazada de mujer sumisa. Escribo para todas las mujeres que no pudieron contar su historia, que se fueron calladas, que cargaron sus secretos hasta la tumba. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. ¿Qué si me hubiera quedado con Heriberto después de todo? ¿Qué si no hubiera planeado esa venganza? ¿Qué si hubiera denunciado a mi papá en lugar de callar? Son preguntas sin respuesta, caminos que nunca conoceré, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé. Hice lo mejor que pude con lo que tenía en el momento. Y el resultado está aquí, una familia sana, unida, llena de amor. Mis nietos crecen sabiendo que son queridos, que sus voces importan, que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Crecen en un mundo mejor que el que yo conocí, un mundo donde las mujeres pueden trabajar, estudiar, decidir sobre sus propias vidas. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mujeres que sufren en silencio, niños que cargan secretos demasiado pesados, pero cada generación mejora un poquito. Cada historia que se cuenta ilumina un poco más la oscuridad. Yo ya hice mi parte, sobreviví, protegí a mi hijo, rompí el ciclo de violencia. Ahora les toca a ellos seguir adelante, construir un mundo aún mejor para los que vienen atrás. Mi mayor orgullo no es haber sobrevivido a todo lo que me pasó, sino haber criado a un hombre bueno que está criando a niños buenos. Esa es mi verdadera venganza contra el mal, haber llenado el mundo de un poquito más de bondad. Si tú también estás en la etapa de ver los frutos de tus sacrificios, comparte en los comentarios qué es lo que más te enorgullece de haber logrado. A veces necesitamos recordar que nuestros esfuerzos sí valieron la pena. Mis queridos que han llegado hasta aquí conmigo, muchas gracias por la paciencia, por escuchar esta historia tan difícil, tan pesada. Cada uno de ustedes que vio hasta el final, que no desvió la mirada de mi dolor, me ayudó a cargar un poquito de esta carga, y por eso les estoy eternamente agradecida. Hoy, mientras el sol se pone sobre Oaxaca y mis manos arrugadas descansan sobre este rebozo que estoy terminando, siento una paz profunda. No es la paz de quien nunca ha sufrido, sino la paz de quien ha caminado por el valle de la muerte y salió del otro lado. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia, es esto. No importa qué tan oscura se ponga la noche, siempre sale el sol. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, siempre pasa. No importa qué tan perdidas se sientan, siempre hay un camino de vuelta a casa. Yo perdí a mi hija, la luz de mis ojos, y pensé que nunca volvería a sonreír, pero aquí estoy, riéndome con mis nietos, encontrando alegría en las pequeñas cosas, honrando la memoria de mi Azucena viviendo con propósito. Me traicionó el hombre que prometió amarme hasta la muerte, y pensé que nunca volvería a confiar, pero mi hijo me enseñó que existen hombres buenos, que el amor verdadero existe, que no todos son iguales. Me atacó mi propio padre, el hombre que debería protegerme, y pensé que nunca volvería a sentirme segura. Pero mi mamá me mostró que las mujeres tenemos una fuerza interior que ni nosotras mismas conocemos hasta que la necesitamos. Tuve que hacer cosas de las que no me enorgullezco, tomar decisiones que me marcaron para siempre, cargar secretos que pesaban como piedras en el alma. Pero todo valió la pena porque mi hijo creció sano, feliz, seguro. A las mujeres que me escuchan y están pasando por momentos difíciles, sepan que ustedes también tienen esa fuerza. Está ahí, esperando a que la despierten. No se rindan, no se entreguen, no crean que merecen menos que amor y respeto. A los hombres que me escuchan, por favor, sean diferentes. Sean los padres que protegen,
no los que atacan. Sean los esposos que apoyan, no los que controlan. Sean los hijos que honran, no los que avergüenzan. El mundo necesita más hombres buenos como mi Sebastián. A los jóvenes que me escuchan, aprendan de nuestra historia. No repitan nuestros errores. Hablen cuando algo esté mal. Busquen ayuda cuando la necesiten. No normalicen la violencia. Ustedes tienen herramientas que nosotras no tuvimos. A las madres que me escuchan, confíen en su instinto. Ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Protejan a sus crías como leonas, pero también enseñen a sus cachorros a ser diferentes, a ser mejores. Mi historia está llegando a su fin, pero la de ustedes apenas comienza. Tomen lo bueno de lo que les conté, dejen lo malo. Usen mi experiencia como escalón para llegar más alto, para construir un mundo mejor. No permitan que el miedo los paralice como me paralizó a mí tantas veces. No guarden silencio cuando necesiten gritar. No se escondan cuando necesiten ser vistos. No se achiquen cuando necesiten ser grandes. Cada cicatriz que llevo, cada lágrima que derramé, cada noche que no pude dormir, cada día que no quise levantarme, todo valió la pena para estar aquí hoy, contándoles que sí se puede, que después de la tormenta más fuerte viene la calma más dulce. Mis nietos me preguntan a veces si estoy triste por todo lo que me pasó. Les digo que no, que estoy agradecida porque esas experiencias me hicieron fuerte, me hicieron sabia, me hicieron compasiva. Sin ese dolor, no habría podido ayudar a otras mujeres. Sin esa pérdida, no habría valorado tanto lo que tengo. Sin esa oscuridad, no habría apreciado tanto la luz. Dios, el universo, la vida, como le quieran llamar, tiene maneras extrañas de escribir historias derechas en renglones torcidos. Lo que parecía el final de todo fue en realidad el comienzo de algo nuevo, algo mejor, algo más auténtico. Ya no soy la niña inocente que creía que el mundo era un lugar seguro, pero tampoco soy la mujer amargada que podría haber sido. Soy algo intermedio, una guerrera vestida de abuelita, una sobreviviente disfrazada de vendedora de rebozos. Cuando llegue mi hora de partir, espero hacerlo en paz, sabiendo que cumplí mi misión en esta tierra, que protegí a mi hijo, que amé a mis nietos, que ayudé a quien pude, que conté mi historia para que sirviera de faro en la oscuridad. Quiero que me recuerden no como la víctima que fui, sino como la sobreviviente que me convertí, no por las tragedias que viví, sino por la vida hermosa que construí después de ellas. Y cuando esté del otro lado, espero reencontrarme con mi Azucena, con mi mamá, con todos los que se fueron antes. Espero poder decirles, lo logramos, rompimos las cadenas, las nietas crecieron libres. Por ahora, mientras tengo aliento en los pulmones y fuerza en estas manos, seguiré tejiendo, seguiré contando, seguiré siendo ejemplo de que las mujeres somos irrompibles. Si tú también has vivido con miedo y aún así sigues en pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. También quiero que sepan que hay organizaciones que pueden ayudar. En México pueden llamar al 911 para emergencias, al 800-108-453 para la Línea Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, o acudir a los centros de justicia para las mujeres en sus estados. Recuerden, no están solas. Hay manos tendidas esperando ayudarlas. Hay voces dispuestas a escucharlas. Hay corazones listos para entender su dolor. La violencia se alimenta del silencio. Rompamos ese silencio juntas. Que Dios las bendiga, las proteja y les dé la fuerza para escribir su propia historia de supervivencia y triunfo. Este contenido es una obra original, basada en historias reales de miles de mujeres que han tenido que luchar por su libertad y la de sus hijos. Su dolor no fue en vano si sirve para iluminar el camino de otras. Gracias por acompañarme en este viaje de sanación. Gracias por escuchar sin juzgar. Gracias por ser parte de la solución. Con todo mi amor y toda mi esperanza en un futuro mejor, doña Lola,